Les recuerdo, hermanos, que se anoten en los libros rojos. No dejen de anotarse, hermanos. Esto es bien importante. Si es miembro, si solamente asiste, ¿verdad? De hecho, hermano, viene el mismo cuadrito. Si es miembro o asiste, es el mismo cuadrito. Es bien importante que pongan bien sus datos, hermanos, y cada 8 días pongan su nombre en estas hojas. Hermanos, hay miles de personas en el mundo, personas en los negocios, obreros, estudiantes, que solamente tienen una comprensión intelectual de lo que es la fe cristiana y de lo que es Cristo. Voy a volver a repetir esto. Hay millones o miles de personas en el mundo, sean amas de casa, estudiantes, obreros, cualquier profesión que desempeñen, que solamente tienen, fíjese bien, una comprensión intelectual de la fe cristiana y de Cristo. Cuando digo que solamente tienen una comprensión intelectual, quiero decir que saben de conocimiento acerca de la fe cristiana, está ese conocimiento dentro de ellas. Sin embargo, nunca han dejado verdaderamente que Cristo entre a sus vidas. Y me gustaría hablar en esta mañana de algo muy sencillo, pero en veces tan complicado para nosotros como seres humanos. Y es cómo nosotros podemos encontrar a Jesucristo y cómo podemos tener la seguridad de la salvación. Primeramente, fíjese bien, primeramente tenemos que reconocer nuestra necesidad. Nunca nos vamos a encontrar cara a cara con Cristo a menos de que nosotros sintamos que lo necesitamos. Si nosotros nos sentimos autosuficientes, capaz de enfrentar con nuestro propio poder, nunca vamos a poder encontrar a Jesús. En los evangelios nosotros vemos muy claramente que Jesús nunca obligó a nadie que se sentía autosuficiente para recibirlo, para cambiar su vida. Hay tantos ejemplos en la Biblia donde Jesús encontró a esas personas y nunca los forzó. Pero también Jesús tuvo encuentros como con el ciego Bartimeo, que le dijo, ten compasión de mí. Y no dudó en brindarle lo que él tenía. También a la mujer samaritana, cuando la mujer le pidió el agua de vida, Jesús le dijo, yo estoy delante de ti, y transformó su vida. Jesús no forza a nadie, pero Jesús, con aquellos que reconocen su necesidad, está ahí presente. En ningún caso, Cristo nunca se rehusó a ayudar a nadie. Siempre su respuesta fue hacia la más profunda necesidad de todos aquellos que se acercaron a Él. No tenemos ningún registro de que Jesús haya rechazado a alguien. Y la Biblia dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán, porque me buscan de todo su corazón. Jeremías 29:13, y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tenemos una promesa y nosotros tenemos que reconocer nuestro propio pecado y nuestra necesidad espiritual. Y después vendrá la respuesta de Cristo. Jesús no vino a llamar a los justos, sino vino a llamar a los pecadores. Y antes de poder ser salvo, nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos perdidos. Antes de ser perdonados, tenemos que darnos cuenta de que hemos pecado. Antes de convertirnos,
tenemos nosotros que estar convencidos que estamos en el camino equivocado. Muchas promesas divinas dependen de una condición humana. En el Evangelio de Juan dice, mas a cuanto los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si vivimos en la luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tenemos la promesa si cumplimos las condiciones de Dios. Debemos de recibir a Cristo antes de que podamos ser hijos de Dios. Y debemos confesar nuestros pecados antes de ser perdonados. Y no quiero decir con eso que Jesús nos rechace. Él siempre nos recibe. Pero solamente un enfermo, el que se siente enfermo, puede ir al médico. El que se siente enfermo se toma la medicina. El que se siente enfermo deja que les hagan los análisis de sangre, que le hagan todos los análisis y las pruebas que necesita, porque reconoce que está enfermo y que quiere vivir. Es lo mismo en la vida espiritual. Solamente si reconocemos nuestro pecado, si reconocemos que estamos en el camino equivocado, el Señor nos puede salvar. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y tal vez usted nunca ha sentido el peso de sentirse pecador, de sentirse pecadora, porque tal vez sentimos que nunca hemos cometido un pecado tan grande del cual necesitemos ese poder de Dios para salvarnos. Y pensamos, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo no soy una persona injusta. Y tal vez detrás de nosotros somos tan fariseos como los fariseos que criticamos cuando vemos en las películas de Jesús. A lo mejor somos tan religiosos, que somos tan religiosos como aquellas personas, maestros de la ley, que vieron el tiempo de venir de Jesús y no lo pudieron ver ni reconocer. Ser espiritual quiere decir que me siento enfermo, que me siento cansado, que siento que me duele todo y que necesito del Salvador. Y ahí es cuando yo dejo, todas esas fachadas de religiosidad, de fariseísmo, de legalismo, de orgullo personal y digo, yo necesito a Cristo porque yo necesito un Salvador. Tenemos la promesa que si venimos al Señor, Él no nos va a rechazar. La Biblia enseña que todos hemos pecado. Y sí, en tal caso, nosotros debemos de recibir por fe la enseñanza de la palabra de Dios, de que Él siempre va a estar ahí y nunca le va a cerrar las puertas a un pecador. Isaías, al ver, fíjense bien, la pureza y la santidad de Dios, clamó, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Isaías reconoció la santidad del Señor. Y ahí en su palabra nos enseña que al Señor tenemos que acercarnos con santidad. ¿Qué es santidad, hermanos? ¿Qué es santidad? ¿Nuestros propios conceptos de lo que es ser santo? No, hermanos. Santidad quiere decir apartarnos al Señor. Santidad quiere decir una decisión de seguir a Cristo. No importa las consecuencias que esas sean.
Santidad quiere decir que hay muchas opciones en la vida, pero que en todas esas opciones que tenemos en la vida hemos escogido una y esa es Cristo. Eso es santidad. Job, al considerar la santidad y la majestad de Dios, dijo: me veo a mí mismo y veo mi pecado. Pedro, el apóstol, que estaba dispuesto a ser crucificado de cabeza por seguir a su Salvador, dijo: Señor, soy un hombre pecador. Vamos al médico porque tenemos necesidad de ser sanos. Todos somos pecadores a los ojos de Dios. Debemos de reconocer nuestros pecados y estar dispuestos a confesarlos. Cuando tenemos una necesidad física, vamos al médico. Cuando tenemos una necesidad tan grande como es la necesidad espiritual, solamente tenemos al Señor. Pero el problema básico se encuentra dentro de nosotros, en nuestra propia alma. Porque nosotros constantemente, mis hermanos, ofendemos al Señor. Ofendemos al Señor de tantas maneras. Porque ofendemos al Señor cuando nos ofendemos los unos a los otros. Cuando rompemos el cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando no podemos seguir tomando la comunión como el cuerpo del Señor que somos. En el momento que nosotros reconocemos nuestra necesidad y estamos dispuestos a acudir al Cristo por la fe, vamos a dar el primer paso para nuestra redención, para nuestra salvación. Segundo, debemos estar abiertos y entender la cruz. Y esto suena casi imposible, aún para muchos teólogos y para muchas personas que han estudiado mucho. ¿Cuál es el misterio de la cruz? Porque fíjense que no hay salvación y no hay redención si no hay cruz. Y no hay una vida cristiana verdadera si no hay cruz. Y hemos confundido la vida cristiana con la vida en prosperidad, con una vida bajo mis propios principios. La salvación es cruz, la redención es cruz. ¿Cómo alguien puede encontrar a Cristo negando la cruz de Cristo? Nadie, nadie. La salvación es la cruz. Y cuando vemos a Cristo muriendo y derramando su sangre por nuestros pecados, quedamos sin palabras y sentimos una sensación que no podemos ni siquiera entender, porque no podemos comprender un amor tan grande como el de Jesús. Los seres humanos hemos confundido lo que es el amor. Y el problema es que confundimos la idea del amor con la idea de aferrarnos a alguien o a algo. Confundimos la idea del amor con la idea del apego. Imaginamos que si nos aferramos a otro, que si nos aferramos a las cosas que nos gustan, que nos deleitan, vamos a estar amando. Pero fíjense bien, el aferrarse y el apego no demuestra que amamos. En realidad, el apego y el aferrarnos nos causa mucho dolor, porque mientras más nos aferramos a algo o a alguien, más miedo tenemos de perderlo. Y luego, si lo perdemos, por supuesto que vamos a sufrir. Fíjense bien. El aferrarse y el apego dice: te amo, pero quiero que tú me hagas feliz a mí. Sin embargo, el amor verdadero dice: te amo y yo quiero que tú seas feliz, aunque eso no me incluya a mí.
Solo quiero tu felicidad. Y eso es algo muy diferente. Mientras más nos aferramos a algo, más vamos a sufrir. Pero mientras más amamos, más gozo vamos a sentir. ¿A qué se ha aferrado usted en esta vida? ¿A qué cosas le tiene usted apego en esta vida? Mientras más se aferre a eso y más apego tenga por eso, más va a sufrir. Pero cuando usted empiece a amar y empiece a amar a las personas y les diga, yo te amo, aunque no me hagas feliz y aunque no estés conmigo, increíblemente vamos a ser más felices. Cristo murió, y Cristo murió una sola vez, y su sacrificio es perfecto para nosotros. Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados y resucitó. Pablo dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Gálatas 2:20. ¿Cuántos podemos decir, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí? Y todo lo demás lo tengo por basura. Tenemos que considerar el costo. Jesús, fíjense bien, desalentó el entusiasmo superficial y siempre nos dice a cada uno de nosotros, tienes que medir el costo de ser un discípulo. Muchas multitudes lo seguían, pero no consideraban el costo de seguirle. Se da cuenta que si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ese es el costo. ¿Cuál es el costo de seguir al Señor? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo a Él. Dice la Escritura, si alguien quiere construir una torre, antes se va a sentar y si quiere construir una casa, y va a planear cuánto cuesta esa casa. Dentro de nosotros, queridos hermanos, hay 3 personitas. Y esas personitas es el intelecto, la emoción y la voluntad. Nosotros podemos aceptar intelectualmente a Cristo, emocionalmente. Podemos sentir que lo amamos. Sin embargo, hasta que nos hayamos entregado a Cristo mediante un acto decisivo de su voluntad, hasta ese momento vamos a ser cristianos. Recuerden, dentro de nosotros tenemos el intelecto, la emoción y la voluntad. Podemos aceptar al Señor intelectualmente. Podemos sentir que lo hemos recibido. Pero la última parte, que es la voluntad, es el paso final. Porque el paso final, hermanos, es la entrega para recibirle a Él. ¿Está usted listo para encontrarse con el Señor? ¿No le gustaría a usted saber que usted ha sido perdonado? ¿No le gustaría a usted encontrarse con el Señor? Fíjese bien, reconozca que está enfermo. Esté abierto a entender la cruz y el precio que tiene seguir al Señor. Considere ese costo. Dé un paso decisivo para seguir a Jesucristo
y permita al Señor que cambie su vida, que le sane las llagas, las heridas, el cáncer, todo lo que traemos espiritualmente. Y si usted permite que el Señor le salve, este es su día para que usted sea salvo y alcance al Señor. Porque tal vez usted piense que alcance al Señor, pero el Señor ya le ha alcanzado a usted. Vamos a orar en este día y en este día vamos a tomar la comunión como un cuerpo en el Señor, hermanos. Pastor Steve, could you come forward, please? At the center of our faith, the body of Christ, En el centro de nuestra fe está el cuerpo de Cristo. we remember that the grace of God is poured out through the brokenness and the sacrifice of His Son. Nosotros recordamos que la gracia de Dios nos la da a través del quebrantamiento de su Hijo. In the same way, we remember that God calls us to a life of sacrifice and brokenness on His behalf to go out into the world and, like His Son, to love one another. Asimismo recordamos que nosotros estamos llamados también a vivir esa vida de sacrificio y de quebrantamiento para ir al mundo. When you come forward to receive communion today, we want two things to happen. The first is confess your sin to God and ask for forgiveness. The second is make a pledge to God that you will receive His grace and then this week in your life intentionally give grace to others. Nosotros queremos pedirle dos cosas en este día. Que cuando venga a recibir la comunión, confiese su pecado delante del Señor. Y la segunda es que cuando usted reciba al Señor, reciba de la gracia de Él y vaya hacia afuera a compartir esta gracia.